Tienes que confiar en algo, en tu instinto, en el destino, en la vida, en el karma, en lo que sea, porque creer que los puntos se conectarán en el camino te dará la confianza para seguir tu corazón, incluso cuando te lleve fuera del camino trillado, y eso marcará la diferencia. Resultó que ser despedido de Apple fue lo mejor que me pudo pasar. La pesadez de tener éxito fue sustituida por la ligereza de volver a ser un principiante. Me liberó. Quiero contarte 3 historias de mi vida. Eso es todo. Nada del otro mundo. Solo 3 historias. La primera historia consiste en conectar los puntos. Abandoné el Reed College después de los primeros 6 meses, pero luego me quedé en la universidad durante otros 18 meses más o menos antes de dejarlo de verdad. Entonces, ¿por qué dejé la universidad? Empezó antes de que yo naciera. Mi madre biológica era una joven estudiante de posgrado soltera y decidió darme en adopción. Estaba convencida de que yo debía ser adoptado por personas universitarias, así que todo estaba preparado para que me adoptaran al nacer un abogado y su mujer. Excepto que cuando salí, decidieron en el último momento que realmente querían una niña. Así que mis padres, que estaban en lista de espera, recibieron una llamada en mitad de la noche preguntando: «Tenemos un niño inesperado, si lo quieren». Dijeron: «Por supuesto». Mi madre biológica se enteró más tarde de que mi madre nunca se había graduado en la universidad y que mi padre nunca se había graduado en el instituto. Se negó a firmar los papeles definitivos de la adopción. Solo se dio unos meses después, cuando mis padres le prometieron que yo iría a la universidad. Este fue el comienzo de mi vida. 17 años más tarde, fui a la universidad. Pero ingenuamente elegí una universidad que era casi tan cara como Stanford. Y todos los ahorros de mis padres se estaban yendo en mi matrícula universitaria. Después de 6 meses así, no le encontraba sentido a estar en la universidad. No tenía ni idea de lo que quería hacer con mi vida, ni de cómo la universidad iba a ayudarme a averiguarlo, y estaba gastando todo el dinero que mis padres habían ahorrado durante toda su vida. Así que decidí abandonar los estudios y confiar en que todo saldría bien. En aquel momento me dio bastante miedo, pero mirando hacia atrás fue una de las mejores decisiones que he tomado. En el momento en que lo dejé, pude dejar de asistir a las clases obligatorias que no me interesaban y empezar a asistir a las que parecían mucho más interesantes. No todo fue romántico. No tenía un dormitorio, así que dormía en el suelo en las habitaciones de mis amigos. Devolvía las botellas de Coca-Cola para obtener los depósitos de 5 céntimos con los que comprar comida. Caminaba 10 kilómetros cada domingo por la noche para conseguir una buena comida en un templo Hare Krishna. Muchas de las cosas con las que tropecé siguiendo mi curiosidad e intuición resultaron ser impagables más adelante. Permítanme darles un ejemplo. El Reed College ofrecía en aquella época quizá la mejor enseñanza de caligrafía del país. En todo el campus, cada cartel, cada etiqueta de cada cajón estaba bellamente caligrafiada a mano. Como había abandonado los estudios y no tenía que tomar las clases normales, decidí tomar una clase para aprender caligrafía. Aprendí sobre los tipos de letras, aprendí el espacio entre las diferentes combinaciones de letras, sobre lo que hace que una tipografía sea grande. Era hermoso, histórico, artísticamente sutil de una manera que la ciencia no puede captar y me pareció fascinante. Nada de esto tenía siquiera una esperanza de aplicación práctica en mi vida. Pero 10 años más tarde, cuando estábamos diseñando la primera Macintosh, todo volvió a mi mente y lo diseñamos todo en el Mac. Fue el primer ordenador con una tipografía hermosa. Si no hubiera asistido a ese único curso en la universidad, el Mac nunca habría tenido múltiples tipos de tipografías ni fuentes con espacios proporcional. Y como Windows acababa de copiar al Mac, es probable que ningún ordenador personal los tuviera. Si nunca hubiera abandonado los estudios, nunca habría asistido a esa clase de caligrafía y los ordenadores personales no tendrían la maravillosa tipografía que tienen. Por supuesto, era imposible unir los puntos mirando hacia adelante cuando estaba en la universidad, pero estaba muy claro mirando hacia atrás 10 años después. Una vez más, no puedes unir los puntos mirando hacia adelante, solo puedes hacerlo mirando hacia atrás. Así que tienes que confiar en que los puntos se conectarán de alguna manera en tu futuro. Tienes que confiar en algo, en tu instinto, en el destino, en la vida, en el karma, en lo que sea, porque creer que los puntos se conectarán en el camino te dará la confianza para seguir tu corazón, incluso
incluso cuando te lleve fuera del camino trillado, y eso marcará la diferencia. Mi segunda historia trata del amor y la pérdida. Tuve suerte. Encontré lo que me gustaba hacer a una edad temprana. Woz y yo formamos Apple en el garaje de mis padres cuando yo tenía 20 años. Trabajamos duro y en 10 años, Apple pasó de estar formada por nosotros dos en un garaje a ser una empresa de $2.000 millones con 4.000 empleados. Acabábamos de lanzar nuestra mejor creación, el Macintosh, un año antes, y yo acababa de cumplir 30 años. Y entonces me despidieron. ¿Cómo pueden despedirte de una empresa que has creado? Pues bien, a medida que Apple crecía, contratamos a alguien que yo consideraba muy talentoso para que dirigiera la empresa conmigo, y durante el primer año, más o menos, las cosas fueron bien. Pero luego nuestras visiones del futuro empezaron a divergir y finalmente tuvimos una discusión. Cuando lo hicimos, nuestro consejo de administración se puso de su parte. Y así, a los 30 años, me quedé fuera de Apple. Lo que había sido el centro de toda mi vida adulta había desaparecido y fue devastador. Realmente no supe qué hacer durante unos meses. Sentí que había defraudado a la generación anterior de empresarios, que había dejado caer el testigo cuando me lo habían pasado. Me reuní con David Packard y Bob Noyce e intenté disculparme por haber metido la pata hasta el fondo. Algo empezó a calar poco a poco en mí. Seguía amando lo que hacía. El giro de los acontecimientos en Apple no había cambiado nada. Me habían rechazado, pero seguía enamorado. Así que decidí empezar de nuevo. No lo vi entonces, pero resultó que ser despedido de Apple fue lo mejor que me pudo pasar. La pesadez de tener éxito fue sustituida por la ligereza de volver a ser un principiante. Me liberó para entrar en uno de los periodos más creativos de mi vida. Durante los 5 años siguientes, fundé una empresa llamada Next, otra empresa llamada Pixar, y me enamoré de una mujer increíble que se convertiría en mi esposa. Pixar llegó a crear el primer largometraje de animación por ordenador del mundo, Toy Story, y ahora es el estudio de animación más exitoso del mundo. En un notable giro de los acontecimientos, Apple compró Next, y yo volví a Apple, y la tecnología que desarrollamos en Next está en el corazón de Apple. Y Laureen y yo tenemos una maravillosa familia juntos. Estoy bastante seguro de que nada de esto habría ocurrido si no me hubieran despedido de Apple. Era una medicina con sabor horrible, pero supongo que era lo que necesitaba. A veces la vida te va a golpear en la cabeza con un ladrillo. No pierdas la fe. Estoy convencido de que lo único que me hizo seguir adelante fue que amaba lo que hacía. Tienes que encontrar lo que amas, y eso es tan cierto para el trabajo como para la vida. Tu trabajo va a ocupar una gran parte de tu vida y la única forma de estar realmente satisfecho es hacer lo que crees que es un gran trabajo. Y la única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Si aún no lo has encontrado, sigue buscando y no te conformes. Como en todos los asuntos del corazón, lo sabrás cuando lo encuentres. Y, como en cualquier gran relación, se vuelve cada vez mejor a medida que pasan los años. Así que sigue buscando, no te conformes. Mi tercera historia es sobre la muerte. Cuando tenía 17 años, leí una cita que decía algo así como: si vives cada día como si fuera el último, algún día seguro que tendrás razón. Me impresionó. Y desde entonces, durante los últimos 33 años, me he mirado al espejo cada mañana y me he preguntado, si hoy fuera el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy? Y siempre que la respuesta ha sido negativa durante demasiados días seguidos, sé que tengo que cambiar algo. Recordar que pronto moriré es la herramienta más importante que he encontrado para ayudarme a tomar las grandes decisiones de la vida. Porque casi todo, todas las expectativas externas, todo el orgullo, todo el miedo a la vergüenza o al fracaso, estas cosas se desvanecen ante la muerte, dejando solo lo que es verdaderamente importante. Recordar que vas a morir es la mejor manera que conozco de evitar la trampa de pensar que tienes algo que perder. Ya estás desnudo. No hay razón para no seguir tu corazón. Hace aproximadamente un año me diagnosticaron un cáncer. Me hicieron un escáner a las 7:30 de la mañana y mostraba claramente un tumor en el páncreas. Ni siquiera sabía lo que era un páncreas. Los médicos me dijeron que era casi seguro que se trataba de un tipo de cáncer incurable y que no debía esperar vivir más de 3 a 6 meses.
Mi médico me aconsejó que me fuera a casa y pusiera mis asuntos en orden, que es el código de los médicos para prepararte para la muerte. Significa intentar contar a tus hijos todo lo que pensabas que ibas a hacer en los próximos 10 años. Significa asegurarse de que todo está organizado para que sea lo más fácil posible para tu familia. Significa despedirse. Después de haberlo vivido, puedo decirles esto con un poco más de certeza que cuando la muerte era un concepto útil pero puramente intelectual. Nadie quiere morir. Incluso la gente que quiere ir al cielo no quiere morir para llegar allí. Y sin embargo, la muerte es el destino que todos compartimos. Nadie ha escapado de ella. Y así es como debe ser, porque la muerte es muy probablemente el mejor invento de la vida. Es el agente de cambio de la vida. Despeja lo viejo para dar paso a lo nuevo. Tu tiempo es limitado, así que no lo desperdicies viviendo la vida de otros. No te dejes atrapar por el dogma, que es vivir con los resultados del pensamiento de otras personas. No dejes que el ruido de las opiniones de los demás ahogue tu propia voz interior. Y lo más importante, ten el valor de seguir tu corazón y tu intuición. De alguna manera, ellos ya saben en qué quieres convertirte realmente. Todo lo demás es secundario. Mantén el hambre. Sigue siendo un insensato.